Preview. Ahora que tú hablas de la modificación del comportamiento con respecto a ese tema, háblame de cómo eran antes y cómo se hace ahora, porque si no me equivoco, antes usaban métodos más violentos para modificar la conducta del animal, ya sea perro principalmente, que yo creo que es el animal más domesticable, ¿verdad? O más domesticado, por lo menos, más domesticable. Antes usaban, qué sé yo, impulso eléctrico o con violencia o no sé, pero ahora Así veo que es. Se usan. Ahora, Todavía. te voy a explicarlo ahora, pero ahora veo que está de moda el reforzamiento positivo, qué sé yo. Háblame de cómo llegaron esas metodologías de la modificación del comportamiento y por qué se descartaron una y se usan otras. Mira qué pasa. En sentido amplio, sobresimplificando el tema, tú logras modificar una conducta. Hay muchísimas maneras, pero dos maneras fáciles de modificar una conducta animal, y eso otra vez hago hincapié, nos incluye a los humanos, es o haciendo agradable la respuesta que ocurre después que el animal manifiesta una conducta o haciéndola indeseable. Entonces, en su origen, el adiestramiento canino es hijo del adiestramiento equino. El adiestramiento canino nació directamente de cómo se entrenaban a los caballos. ¿Qué pasa? Tradicionalmente a los caballos y a los perros se le entrenaban con lo que ahora se le llaman métodos negativos. Por ponerte un ejemplo. Le ponen una soga. Al caballo todavía hoy se le ponen cosas y Sí, ¿cómo se llama? aperos, La rienda, herradura. herradura, Mira qué le pasa. dan por la... Una manera del adiestramiento clásico, como se le llama ahora, a esa época del adiestramiento canino. Una manera del adiestramiento clásico, por ejemplo, yo enseñarle a un perro a que agarre algo, era tan sencillo como yo tengo una mancuerna de madera muy ligera que un perro puede levantar y yo le agarro la oreja, se la retuerzo. Él grita, le pongo la mancuerna en la boca y se la cierro y él vuelve a su posición anterior, cierra la boca con la mancuerna en la boca. Y lo hago unas cuantas veces y el perro aprende que en el momento que le agarra la mancuerna y deja de gritar, yo le suelto la oreja. Y el perro anticipa esa respuesta. Y después yo le introduzco un comando a eso, le digo agarra, agarra, una y otra vez. Él va a aprender que después de yo decir agarra, yo le agarro, le aprieto la oreja hasta que él grite. Si él no agarra la mancuerna, él la va a agarrar. Él no quiere que tú la aprietes. Él no quiere que yo la apriete. Ok. ¿Qué pasa? Eso era exageradamente usado. Principalmente se motivó mucho en los 60 por un adiestrador que todavía es muy famoso, que se llama Helmut Heiser. Creo que alemán él. Me suena, Helmut sí. era muy, o es muy pro métodos negativos, como se le llama ahora, castigo. Después, alrededor de los 70, 80, por ahí, se cogió mucho auge por una adiestradora estadounidense el método positivo del clicker, el adiestramiento con clicker. El- Ujú. ¿Qué pasa? Ambos son dos, digamos, etapas del adiestramiento en la historia. Yo personalmente, no es que yo no juzgo una como la correcta o como la incorrecta o la superior. Yo personalmente uso estímulos positivos y uso un poco de estímulos negativos. ¿Por qué? Me explico. Tú puedes entrenar un perro completamente en general, o completamente negativo o completamente positivo. En teoría tú puedes con cualquiera de los dos. Pero hay cosas que son más fáciles de una y otra manera, o más rápidas. Entonces, los extremismos me llevan a ser ineficiente. ser ineficiente. Y ahora, ahí es donde entramos en el debate moral. Alguien me diría, pues Un abusador. exacto, tú premias el abuso animal, tú eres partidario del maltrato. No, lo que pasa es que la gente está muy perdida. No todo lo que es un estímulo negativo es abuso. Me explico. Si yo tengo un hijo y mi hijo, yo sé que como niño al fin que no sabe caminar bien, un niño de 3 años, en algún momento se va a caer y se va a lastimar. Si yo anticipando eso, siendo buen padre y evitando el maltrato, siempre lo pongo a caminar en un suelo blando, ¿qué voy a provocar? Que mi hijo no va a saber responder ante una caída.
Y probablemente no Pero va a no le tener importa buen... caerse. Exacto. Me caí No le va a importar. No pasa Y aparte nada. de eso, quizás no tenga buen equilibrio porque nunca caminó en terreno irregular y duro. Entonces, yo estoy haciendo un bien realmente. Yo estoy haciendo un mal. A largo Que plazo. disfrazado de bien. En mi buena intención de no hacerle daño al hijo, provocó un problema. Con los perros igual. Nosotros, y digo nosotros, yo no lo hago, trato de no al menos, pero como humano digo nosotros, en nuestra manera de percibir al mundo, se nos hace más fácil explicar la experiencia de un perro a través de del punto de vista de la experiencia de un humano. Es más fácil yo entender lo que se siente un pellico como un humano que como un perro, porque yo no soy un perro. Entonces, yo asumo que lo que para mí es malo o es maltrato, para un perro va a ser maltrato. Pero hay que recordar algo, los perros se maltratan entre sí. Si lo vemos del punto de vista humano, se maltratan entre sí. Sí, pero eso pasa mucho, por ejemplo, si yo conozco gente, si mi perro hace un comportamiento que yo estoy de acuerdo, o sea, no soy un experto, soy improvisando con mi perro, pero he visto que con cosas puntuales es más fácil yo agarrarlo y decirle no y empujarlo que yo darle algo positivo y toma una galletita, por ejemplo. Pero pasa que hay gente que piensa que ese no o ese empuje es un maltrato. Sin embargo, entre los perros, si un perro se le sube a otro, la vamos a decir, si es un cachorro, se le sube a uno, que ya sabe que lo que es, él lo corrige, le dice, oye, no, te de ahí, o lo muerde, lo empuja, el otro dice, mira, espérate, eso no le gusta. O sea, es algo negativo, un reforzamiento negativo, porque él sabe que si se Exactamente. le sube, él lo va a morder. Y él lo va a morder si lo vuelve a hacer. No por mal, pero él le está enseñando. Entonces, el ser humano piensa que eso es maltrato, pero hay un límite entre mi empuje, entre mi agarre, entre si ahí me pasé ya del límite. Ok. Yo personalmente, esto es mi definición muy personal. Para mí, el maltrato es relativo al individuo. Hay ciertos puntos de vista objetivos que voy a mencionar, donde no importa el individuo, para mí es maltrato. Pero hay un nivel que es relativo al individuo. Me explico. Tú y yo, como artistas marciales, tenemos lo que se le llama en etología, un umbral de estímulo-respuesta más alto al dolor. Digo, más alto al dolor que la gente promedio. Tú y yo aguantamos más dolor. Quizá a ti que te claven una aguja no te va a provocar sufrimiento tanto como una gente que no está acostumbrada al dolor. A mí, que yo me corte, me vivo cortando. Ahora mismo tengo un corte en un dedo. Yo me corté y me quedo como, ay, me corté. Hay gente que, ay, me corté, me voy a desangrar. Entonces, para mí, una cortada así, quizá no es un daño tan grande como para otra persona. Igualmente en los perros, hay perros que tienen, como llamamos adiestramiento canino, mayor sensibilidad cutánea que otros. Hay perros que si yo lo aprieto así en la grupa, gritan. Hay perros que yo lo aprieto duro en la grupa y se quedan igualitos. El Hasta perro mueven la mío, cola si tú porque lo están agarras por felices. atrás, tú lo levantas, él te queda como... Exacto. Me vi a lata. No, pero si es en el costado, sí, ahí él siente más. Pero no Entonces, grita, nada más te mira, como, güey, ¿qué es lo que es? ese es donde yo pongo lo relativo. Para mí pasa de maltrato cuando yo rebaso el umbral de estímulo-respuesta a un punto intolerable por el animal. Cuando entra en sufrimiento, perceptible, porque él no me está diciendo yo estoy sufriendo, pero yo lo percibo como tal. Ahora, cuando ya hay objetivo, hay cosas que son daño objetivo. Una fractura es un daño objetivo, por Dios. Ya eso es maltrato. Tú en tu intento de corregir un animal hiciste que perdiera un diente, eso es maltrato. O tú le hiciste una lesión, eso es un maltrato. Un chancletazo. Es relativo. Por ejemplo, un chancletazo así, si es una respuesta efectiva, logra una corrección efectiva en mi animal y no le hace daño, para mí no es maltrato. Yo escuché que el reforzamiento positivo era más efectivo. Bueno, pero ahora que tú lo dices, puede ser que es como los estudios de ahora, que hay un sesgo de investigación, que desde que tú encuentras lo que te sesgo del conviene, observador. tú dices, yeah, eso es lo que funciona, Sesgo pero del también observador. el otro tiene ese tema. Yo observo mi resultado esperado, entonces yo de una vez asumo objetivamente que eso es, en vez de seguir buscando lo que contraría mi hipótesis. Exacto, desde que te llega lo que tú quieres, tú dices, míralo ahí, ves, ahí está. Exacto. Hay un Ahí post está, en mira. Google, pero hay 500 otros que tú no lo quieres Hay leer. 500 otros en contra, que pero tú no lo ese que quieres tú leer. encontraste que dice que es lo que tú dices. Exacto.